Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica. Capítulo 2. La semana de convivencia iba transcurriendo lentamente. Parecía que el tiempo allí cobraba un nuevo sentido y las horas se alargaban, dándonos tiempo para cubrir los objetivos previstos. Hacíamos contacto todas las noches. En una de ellas se nos reservaba una nueva sorpresa que cambiaría, en cierta medida, la vida del grupo. El mensaje de Akael llegó de forma clara. Ya sabéis, porque muchas veces lo hemos hablado, que el grupo no es un fin en sí mismo, sino un medio. El plan de trabajo que en su día comenzasteis tiene una duración determinada. Es decir, vosotros como grupo comenzasteis una preparación hace años, y lógicamente no es infinita. La preparación no va encaminada a que alcancéis la perfección de laboratorio, sino para que podáis partir con un amplio bagaje de experiencias que puedan servir de referencia en el exterior. Esta preparación ha de verse completada en algunos aspectos, y es por eso que a partir de hoy contaré con la ayuda de varios hermanos que os impartirán clases de distintas materias, que a la vez que interesantes, os resultarán útiles al aplicarlas en vuestra vida. Aquello nos sorprendió. Hasta ahora, Akael había sido maestro en todos los temas, y lo mismo se mostraba un profundo conocedor de los sentimientos humanos que de medicina, astrología, psicología, energías o cualquier tema que se plantease. ¿Quiénes serían los nuevos maestros? ¿Cómo íbamos a identificarlos? ¿Contactaríamos igual que con nuestro guía? Antes de que pudiéramos formular todas las preguntas que nos surgían, el vaso hizo varios movimientos circulares sobre el tablero y... Telú. Amor, hermanos. Buenas noches. Mi tarea durante los próximos meses será hablaros de medicina, pero no como vosotros la conocéis, sino lo que podríamos llamar medicina psicosomática. La mente, en sus diferentes facetas, regula el funcionamiento físico del hombre. Esto quiere decir que cualquier alteración de los ritmos mentales tiene una influencia del mismo signo en los físicos. Las diferentes glándulas del organismo son los sensores que a nivel físico detectan estas alteraciones mentales y ponen en funcionamiento una serie de procesos químicos que al introducirse en el torrente sanguíneo producen alteraciones en el órgano u órganos que en ese momento están más débiles. Cuando terminó su intervención, el entusiasmo cundió en el grupo. El tema era tan atractivo, tenía tantas posibilidades. ¿Podríamos aprender a detectar qué tipo de comportamientos son los que desembocan en algún trastorno físico? ¿Llegaríamos a conocer algún día nuestros procesos mentales, controlándolos y venciendo en ese momento la enfermedad? Nuevamente el vaso giró para dar paso a alguien más. FFF. Feda nos saluda. Amor, hermanos. He sido asignada para impartir las clases de psicología de grupo e individual. Hablaremos de las necesidades que buscan cubrir los individuos cuando se agrupan, de las diferentes clases de grupos, de la comunicación, sus canales y formas. En definitiva, de temas que podrán ayudar en vuestro trabajo como grupo, a la vez que prestaremos atención a los procesos de maduración que, a nivel individual, se vayan cubriendo. Hablaremos de vuestro presente, que es consecuencia de vuestro pasado, y a través de clases teórico-prácticas intentaremos que vuestra personalidad evolucione y podáis conoceros mejor a vosotros mismos y a la muestra representativa de la sociedad que os rodea. Una nueva sorpresa. El interlocutor era una mujer. Por otra parte, el ofrecimiento de poder poner en práctica lo aprendido de un modo casi inmediato era algo muy importante. Sin embargo, no habían acabado ahí las sorpresas. Aún quedaba un nuevo maestro por aparecer. Soy Evareno.
Amor, hermanos, mi función será hablaros sobre el mundo de las energías, para que lleguéis a descubrir la gran variedad de energías que hay en el universo, rodeando al ser humano y a la vez las que el propio hombre tiene en su mano, que son parte de él, como su cuerpo físico o su mente, y que son tan reales como estos. Descubriremos cómo se pueden conseguir, utilizando vuestro propio potencial, resultados que hoy os parecerían imposibles y mágicos, simplemente poniendo la mente en orden para canalizar y potenciar esas energías. Aquello era demasiado. Realmente, aunque no sabíamos el alcance de esa nueva etapa del grupo, era cierto que el abanico de posibilidades que se abría ante nosotros era muy amplio. Nuestra preparación iba a ser complementada con asignaturas pendientes que nos servirían en la vida de forma decisiva. Los comunicantes eran maestros de esas materias en planetas que estaban a miles de años de evolución. Eran hombres que habían pasado hacía mucho tiempo por el momento en que nosotros estábamos y conocían perfectamente los hitos por los que podríamos pasar si queríamos avanzar un paso más en la evolución. Las palabras finales de Akael cerraron aquella comunicación. Hace ya tiempo que emprendimos juntos el camino en que nos encontramos. Esta experiencia ha sido y es gratificante para mí, y espero que también lo sea para vosotros. El hecho de seguir en la brecha ha sido de muestra. Ha habido momentos difíciles y duros que con confianza mutua y sinceridad siempre hemos logrado superar. Hemos establecido entre nosotros unos lazos muy difíciles de romper, pues aunque las circunstancias o la distancia nos separe, en un momento determinado siempre daremos el recuerdo imborrable de los momentos de comunicación y las vivencias compartidas. Yo seguiré ocupándome de la evolución general del grupo y continuaré con mis clases de sociología. Espero que este nuevo periodo sea fructífero para todos y que de nuestra mutua colaboración salgamos reforzados y enriquecidos. Deseo que el grupo viva el futuro con ilusión y sin miedo, con ganas de trabajar y sin necesidad de estar al final del camino para sentirse satisfecho de cada paso que dé. Cuando Akael terminó de hablar, nos dimos cuenta de la extraña relación que nos unía a aquel hombre, a aquel 4.5 que un día apareció en nuestras vidas y al que habíamos incorporado como un miembro más del grupo. Era un ejemplo perfecto de interrelación y colaboración entre hombres, hombres que se sabían hermanos, aunque estuvieran en diferentes niveles de evolución y separados por millones de kilómetros. Hasta ese momento no nos habíamos lanzado a una difusión pública, sin embargo, parecía que se estaba gestando un nuevo paso, una nueva etapa en la vida del grupo. Se plantearon reservas a enfrentarnos con la gente defendiendo unas teorías que para muchos no tendrían el peso específico suficiente al no estar avaladas por la ciencia oficial. Surgirían dificultades, desánimos, faltas de tiempo, dudas e incluso abandonos. Teníamos el reto ante nosotros de trabajar como un verdadero equipo. Sabíamos, aunque de forma un tanto inconsciente, que era un paso adelante y debíamos aprovechar la oportunidad. Aprender a unar esfuerzos mirando todo en la misma dirección. Ya no solo se trataba de hacer trabajo interno de grupo, sino de sacar afuera el resultado de lo trabajado, y eso significaba que se verían las fisuras que hubiera, las incongruencias que pudiéramos cometer. No obstante, también sabíamos, por experiencia, que las veces que habíamos logrado implicarnos todos en trabajos concretos, nos ocupábamos menos de mirarnos el ombligo y como consecuencia surgían menos problemáticas personales. Se luchaba por la efectividad y se dejaban de lado los egoísmos, las intransigencias, las soberbias y los autoritarismos. Teníamos que estructurar y sintetizar los manuscritos de Genome, recopilar y trabajar sobre la información interna que el grupo había recibido en esos años de comunicación continua. Todo ello era una cantidad ingente de información que debía ser canalizada al exterior de forma progresiva y en la medida de nuestras posibilidades. Recordamos entonces aquella frase tan repetida: todo lo que se recibe es para dar. Aquella noche fresca de agosto tardamos más de lo acostumbrado en conciliar el sueño.
Estábamos inquietos por el futuro. ¿Qué iba a significar una mayor difusión? ¿A qué nos comprometíamos? ¿Qué pensarían de nosotros nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos? Posiblemente más de uno pensaría que estábamos locos, pero después de todo, si uno no lucha por defender las cosas en las que cree, es como si muriera lentamente, como decía el abuelo Miguel. A la mañana siguiente nos levantamos temprano con el deseo claro de hacer una síntesis rápida de la trayectoria del grupo, puesto que parecía que estábamos a punto de cerrar una etapa y abrir otra nueva. Plasmamos por escrito objetivos detallados para que nadie se llamara a engaño. El primer gran objetivo era un compromiso de difusión que arrancaba desde una petición personal del abuelo Miguel. Decir a la gente que sea consciente de los cambios que van a suceder, sus causas y sus consecuencias, y descubrir y aportar una nueva filosofía de vida, que sea esperanza para que de las consecuencias derivadas de los acontecimientos afecten de forma positiva. Empezamos haciendo pequeñas reuniones y tertulias con amigos, que algunas veces terminaban en contacto como testimonio de lo que el grupo decía. Después, para centrar las ideas y aprovechar esas reuniones, elaborábamos resúmenes que eran leídos y comentados por todos. El segundo gran objetivo era crear un grupo piña, que sea referencia positiva en cada momento o estadio de su evolución, compartiendo alegrías y penas. Otro de los objetivos que nos habíamos planteado era tener convivencias grupales, puesto que debíamos unificar nuestras ideas. Así, los veranos marchábamos juntos de vacaciones con nuestros hijos. Todos los trabajos eran rotativos, cada uno tenía la responsabilidad bien definida. Las desconfianzas, los prejuicios y las polarizaciones eran aspectos que la convivencia y el roce ayudaban a ir erradicando de las relaciones personales. Sin embargo, sabíamos que todo grupo se encuentra en un momento determinado ante problemas de hegemonías. No todos los miembros tenían el mismo carisma ni las mismas potencialidades, lo que hacía que nos alineáramos en dos bandos, los líderes y los abdícratas. En determinadas épocas hubo miembros que ocuparon una posición de líder y llevaron el timón durante algún tiempo. No obstante, la lucha del grupo, sus objetivos estaban claros. No a los líderes. Debíamos aprender a funcionar sin ellos. Todos éramos igualmente importantes y cada uno tenía una potencialidad que le hacía por sí mismo líder de algo, pero deficitario de otras muchas cosas. Por eso, durante años se luchó por la participación por igual de todos. Acael potenciaba en gran medida los foros abiertos, donde, a propuesta suya, debatíamos conceptos antagónicos. Intentaba que mantuviéramos una mínima reflexibilidad en las posturas mentales que, en ocasiones, nos llevaban a encasillamientos personales que nos enfrentaban seriamente. Él nos enseñaba con sus palabras, con su actitud y con su ejemplo, y a veces actuaba como moderador objetivo en las catarsis que se planteaban. Sin embargo, a pesar de lo duro del aprendizaje, la mayoría de las veces se avanzaba un paso en la integración. Las palabras que nos dijo Acael en su primer contacto con nosotros seguían estando vigentes y era la garantía de la continuidad del grupo. Los pilares básicos del grupo son la confianza mutua y la intencionalidad positiva. Se trataba de intentar vivir basándonos en la filosofía común que estábamos recibiendo de nuestro guía. Para ello, establecimos periodos de convivencia, un intento de creación de un ente laboral común, unas bases compartidas en la educación de nuestros hijos, prácticas conjuntas de ejercicios, intentos de averiguar el programa individual de cada uno, lo que nos haría conocernos mejor y por tanto aceptarnos mejor unos a otros. En fin, todo aquello que fuera encaminado hacia un mayor acercamiento personal. Una cosa era plasmar un objetivo compartido en un papel y otra muy diferente llevarlo a la práctica. Descubrimos que los objetivos internos eran mucho más difíciles de llevar a cabo que los externos. La personalidad de cada uno era muy distinta a la de los demás y a pesar de que pudiéramos ponernos de acuerdo en los objetivos finales, la concreción en el presente de ese objetivo era vivida de maneras diferentes. Surgían tensiones, interferencias, miedos, falsos respetos y 1000 piedrecitas más que nos hacían tropezar una y otra vez
en el día a día. En el intento de creación del ente laboral común nos encontramos con la trampa del poder, de las jerarquías, del dinero, de la manipulación, en definitiva, dificultades que debíamos ir superando paso a paso, y no de forma individual, sino tratando de apoyarnos unos a otros. El reto era demasiado fuerte, y algunos miembros abandonaron el grupo a consecuencia de la no asimilación de esta experiencia. A pesar de todo, Akael nunca descuidaba las dos facetas en las que debía trabajar el grupo para sobrevivir. Psicogrupo, cuando los miembros trabajan internamente para su beneficio personal, y sociogrupo, cuando trabajan con proyección exterior. El equilibrio entre ambas tendencias era la clave de la supervivencia grupal. Era necesario que el grupo en lo interno estuviera unido y firmemente asentado en las mismas bases, si no, se trasluciría al exterior la incongruencia que vivíamos, hablando de unas teorías que éramos incapaces de poner en práctica. El tercer objetivo estaba muy relacionado con los otros dos, pues era una consecuencia directa del logro de los dos anteriores. Querer formar parte de la nueva generación. Era un deseo más que un objetivo. Nuestra intención era tenerlo siempre presente. La Tierra iba a sufrir cambios y la humanidad también. Queríamos estar preparados para esos cambios y estar capacitados para avanzar un peldaño en la escala evolutiva. Queríamos ser hombres de la nueva Tierra y para eso el camino era muy claro. No se trataba de acumular conocimientos, sino experiencias, intentando llevar a cabo lo que el hombre había olvidado. Vivir en armonía con lo y los que os rodean. Lo único que Akael repetía continuamente era que no hay evolución sin consciencia. Y debíamos practicar en ese terreno encontrando la razón de nuestra existencia. Hay 3 momentos importantes en la vida de todo ser humano. El primero es el nacimiento, el segundo la muerte, y el tercero no siempre se produce durante la vida. Es el descubrimiento del por qué ha nacido. Se llegaron a redactar estatutos, obligaciones y derechos. Fue por aquel entonces cuando el grupo empezó a hacer crisis. Los objetivos se empezaron a ver con diferentes prismas. La implicación hizo mella y los silenciosos empezaron a dejar oír su voz. Se rivalizó a la hora de dibujar el futuro, y los que hasta ahora tenían la voz y el voto empezaron a ver más diluida su participación. Llegó la dispersión, las posturas rígidas, el desánimo. Algunos se fueron desligando, abandonaron cuando vieron que sus ideas, sus proyectos y sus sueños quedaban reducidos a utopías. Solo el tiempo puso la razón allí donde debía estar. Ser líder es una función y no una forma de vida. Una función que los demás otorgan por comodidad, abdicracia o inconsciencia, pero que hay que abandonar cuando los demás intentan dejar oír su voz, independientemente de quién tenga la razón. La marcha de sus compañeros fue una experiencia triste en el momento que se vivió y enriquecedora cuando, con el tiempo, se supo sacar provecho de ella. Tras la marcha del líder, los demás miembros nos reunimos para intentar analizar qué derroteros debería seguir el grupo. El grupo volvió a retomar su camino lentamente. Errores y experiencias que sirvieron para fortalecer, ya que de esas cenizas renacería un grupo que años más tarde alcanzaría unos de sus puntos más altos. Empezar a vislumbrar el cenit de casi todos los objetivos que un día se marcó. Un grupo tremendamente unido, seguro y con nuevos objetivos. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.